Respecto al título, pues si buscáramos en PubMed actualmente cuántos artículos se están produciendo, diariamente tenemos muchísimos, más o menos 2.800, y esto era hasta hace una semana, y de ahí que viene el título de esta conferencia. También podemos encontrar muchas de las guías que han publicado desde la Organización Mundial de la Salud y cada uno de los países con sus diferentes agencias de la salud, Estados Unidos CDC, la FDA, Europa con su Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades, y recientemente, hace 2-3 días, se publicó también por parte de la Sociedad Europea una guía para el diagnóstico y manejo de las enfermedades cardiovasculares durante la pandemia de COVID. El Reino Unido también, a través de su agencia NHS, Australia, Japón. Y bueno, si nos vamos a buscar en el clinicaltrials.gov, donde se registran muchos de los protocolos, pero no son todos, porque aquí tampoco encontraríamos protocolos que se realizan en Asia, sobre todo en China, podemos ver que actualmente están suscritos 795 estudios bajo estos términos de búsqueda. Y si lo vemos en el mapa, podemos notar cómo se está produciendo bastante investigación, sobre todo en Europa, y actualmente también en Estados Unidos. México podemos ver que está participando en 11 protocolos actualmente. Este mapa indica cuáles están registrados, pero no quiere decir que todos están en marcha. Hay muchos que todavía no están en marcha. Y si lo vemos por continente, pues aquí podemos observar que Europa nuevamente son 272, México con 11, y la participación de Asia, Asia-Pacífico y el norte de Asia, que aquí no aparecen, les repito nuevamente, muchos de los protocolos que se están haciendo, sobre todo en China, que cuenta con su propia regulación y registro de protocolos. En cuanto a Europa, pues podemos ver que el país que más está suscribiendo protocolos es Alemania, Italia con 45 en segundo lugar y España con 33. Bueno, y le quiero dar la bienvenida al doctor Manel Sabaté y al doctor Flavio Luciano Revichini. El doctor Flavio nació en Argentina, en Córdoba. Él es actualmente el director de la Escuela de Enfermedades Cardiovasculares de la Escuela de Medicina de la Universidad de Verona y el director clínico de la División de Cardiología del Hospital Universitario de Verona. Dentro de su formación, pues, se formó en la parte de cardiología en Turín, y dentro de la hemodinamia, pues tiene bastante experiencia en formación en el extranjero. Se formó en Marsella, en París, en Francia, en la Universidad de Stanford, en California, en el Sinai Medical Center en Nueva York y también en Washington. Cuenta con más de 200 publicaciones y muchísimos capítulos en libros. En cuanto al doctor Manel Sabaté, actualmente es el jefe de la Unidad de Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona. Es profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Él se formó en medicina en la Universidad de Barcelona, realizó su doctorado en la Universidad de Erasmus de Rotterdam, con la especialidad de cardiología en el Hospital de Bellvitge en Barcelona también. Y bueno, realizó un fellowship durante 2 años en la Universidad de Rotterdam, en Holanda. Entonces, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida y nuevamente les agradezco su participación para enriquecer estas charlas que hemos estado organizando por parte del Colegio de Cardiología de Puebla y del Hospital Ángeles de Puebla. Entonces, quiero ceder la palabra al doctor Flavio Revichini. Buenas tardes o buen día. Aquí en Italia son las 6:05 de la tarde. Yo creo que en estos días es muy importante compartir experiencias en lo que se refiere a la gestión del problema de este virus. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque en la experiencia que hemos tenido en el norte de Italia aprendimos con mucha crueldad lo que pueden ser las consecuencias de una falta de preparación o de subestimar la gravedad del problema. No se pueden generalizar las situaciones porque es una enfermedad que se puede diseminar en manera diferente y con consecuencias distintas en base a la latitud, a la población, a la densidad, a las costumbres de las personas. Yo
realmente espero que lo que pasó en el norte de Italia o lo que pasa en Madrid o lo que está pasando en Nueva York no pase en ningún lugar de Latinoamérica. Pero si alguna utilidad puede tener compartir con ustedes estos minutos, es exactamente eso, ponerlos un poco en guardia de lo que puede ocurrir si uno no se prepara. Como ustedes saben, porque es de dominio público, la pandemia ha hecho estragos en algunas ciudades del norte de Italia y son ciudades extremadamente ricas, o sea, no es un problema económico, no es un problema de mala sanidad desde el punto de vista estructural, yo creo que es un problema de mala organización. Estoy hablando de lo que ocurrió en Bérgamo, en Brescia, en Milán, son ciudades que distan menos de 100 kilómetros de distancia de Verona, y a esa poca distancia, la realidad en que nosotros hemos vivido en estos 2 meses es completamente distinta. Hemos tenido un ataque muy violento por esta enfermedad, con muchísimos pacientes internados y muchos pacientes con necesidad de soporte intensivo, pero de ninguna manera hemos tenido las consecuencias en términos de mortalidad que hemos visto a pocos kilómetros de aquí. Y creo que la diferencia fundamental está en la ventaja que tuvimos de observar los problemas evidentes que se manifestaron en estas ciudades y poder prepararnos con una ventaja temporal de 2 semanas a lo que después pasó. O sea, cuando aquí llegó el pico de la enfermedad, nosotros estábamos preparados. Y prepararse significa, en primer lugar, el aislamiento social y, en segundo lugar, algunas medidas de salud pública que les voy a mostrar a continuación, que logran contener la diseminación de la enfermedad. Si ustedes me escuchan bien y quieren compartir conmigo las diapositivas, Omar, continúo. En cambio, ¿hay alguna pregunta o algún comentario por parte de Manel o de alguno de los participantes? Hacemos una pausa. Muy bien, doctor, sí. Yo no los quiero aburrir con diapositivas. Vamos a ver si logro compartirlas. Hasta hace un minuto funcionaba, ahora no logro hacértelas ver. No sé qué pasa. No sé por qué hace un minuto probamos y funcionaba, ahora no. Si no me las podré, bueno, podría compartírmelas por mail y ahorita yo las subo. No, podemos probar. No sé por qué la opción de compartir está bloqueada. Te la mando inmediatamente. Si quiere, vuelvo a intentar, doctor. Otra vez ya lo puse. Ah, ahí apareció, ahí apareció. A ver. Se desactivó hace rato porque estaba activada. Claro, bueno. ¿Y ahora apareció? Yo te las mando lo mismo. Ya se ve la pantalla. Ah, ok. Bueno. Se ve que se había desactivado. Ahí de todas maneras te la he enviado. Perfecto, gracias. Bueno, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Ok. O sea que ahora tendrías que ver mis diapositivas, ¿sí? Se ve lo que es la pantalla con su correo nuevamente. Ah, no me digas. Conexión con red lenta, no sé qué le pasa. Ya se ve No la diapositiva. Ya se ve la diapositiva. Nada más que hay que agrandarla. Se va un poco desfasado en el tiempo. Lo que tenemos, sí, tenemos una especie de retraso, ¿no? Ahí estamos. Bueno, si ven las diapositivas y me escuchan, lo que quiere decir esta diapositiva es que el manejo global del problema no depende del cardiólogo, ¿ok? Como les dije al inicio, es una decisión de salud pública que la gente se quede en su casa para reducir el número de contagios. Esto es lo más importante. La cardiología
no puede organizarse sola, porque los pacientes vienen por todos lados y el cardiólogo está siempre solicitado por las demás especialidades. O sea que hay que crear un grupo de trabajo que generalmente está coordinado por el infectivólogo y por el médico de terapia intensiva. El cardiólogo no es el team leader de esta organización porque en realidad el cardiólogo no cura a los pacientes COVID. Claro que el cardiólogo puede ser muy útil en el manejo de la enfermedad. El primer paso de la estrategia para prevenir lo que pasó en algunos lugares es dividir o los hospitales o partes del hospital en zonas para pacientes COVID y zonas para pacientes sin el virus. Tratar de hacer los mayores esfuerzos para que no se mezclen las dos poblaciones. El segundo paso es organizarse para poder hacer el hisopado nasofaríngeo que detecte la presencia del virus. Y es lo que da la certeza de la infección y para de esta manera separar las dos poblaciones. Tenemos un problema de retraso, pero voy a tratar de ir despacio. Como pueden ver en esta foto, Verona tiene la fortuna de tener dos hospitales muy grandes. Uno de los dos, el que está abajo de la pantalla, es el que fue designado como COVID. Y el otro, donde trabajamos nosotros, donde están las especialidades quirúrgicas, es una destinación COVID-free. Como les decía, cualquier paciente que viene en cardiología antes de ser internado tiene que tener un hisopado negativo. Nosotros hemos mantenido, obviamente, también las actividades de emergencia, limitándolas a la angioplastia primaria o al implante de marcapasos durante todos los 2 meses de la crisis. Por supuesto que cuando un paciente tiene un diagnóstico positivo, después de la angioplastia, después del tratamiento o después del marcapasos, no se queda en cardiología, sino que va derivado al área COVID para evitar contagios. Otra medida muy importante desde un punto de vista epidemiológico es cerrar los consultorios externos. Un consultorio como el nuestro de cardiología ve entre 50 y 60 pacientes por día. Y muchas veces estos pacientes vienen acompañados porque son mayores o porque son niños, porque tenemos también cardiología pediátrica. O sea que entre 80 y 100 personas pasan por el área ambulatorial cada día. Bueno, eso hace 2 meses que está cerrado. Hemos puesto un servicio telefónico para que la gente nos pueda llamar y hacemos venir solamente los pacientes de los cuales tenemos sospecha que haya el problema de un riesgo de un problema agudo. Hemos reducido muchísimo la internación de pacientes electivos y esto, como consecuencia, ha traído el hecho de que muchos cardiólogos y muchos enfermeros han trabajado menos de lo normal. Y eso ha servido para dividir la población cardiológica, médica de enfermeros en 3 grupos. Un grupo en servicio, un grupo en casa, como reserva para sustituir gente que eventualmente se enferme, y un grupo que ha colaborado con el servicio de enfermedades infecciosas, con la neumología y con la terapia intensiva para ayudar en las camas adicionales que hemos tenido que abrir para albergar todos los pacientes que han sido internados. Otro punto fundamental, acá ustedes ven 2 puertas de la zona de la guardia externa. A la izquierda ven una puerta abierta con un pasillo abierto y en la otra una puerta completamente cerrada. El acceso desde el exterior, sobre todo de las ambulancias del sistema de emergencia al interior del hospital, está dividido en 2 canales. Si el paciente es un paciente que anamnésticamente no tiene ninguna sospecha de la infección viral, pasa por la puerta de la izquierda y sigue su ITER normal. Viene a hacer su angioplastia de infarto agudo y va a la unidad coronaria.
Si el paciente tiene fiebre, tos o cualquier sospecha anamnéstica de un contacto, pasa por la puerta que ustedes ven está cerrada y ahí se queda hasta que el personal de la hemodinamia lo va a buscar adecuadamente vestido y protegido y lo lleva a la sala de hemodinamia donde hace la angioplastia. Y terminada la angioplastia va a una zona de terapia intensiva COVID que no es la terapia intensiva cardiológica, porque la terapia intensiva de cardiología es una zona libre de COVID. Cuando un paciente viene llamado para una internación electiva, antes de internarse en una pieza de nuestro servicio, hace un hisopado nasofaríngeo y de mientras queda aislado solo en la habitación hasta que hace los exámenes de sangre y la radiografía de tórax. Cuando todo es negativo, el paciente hace todo lo que tenga que hacer. Y en este periodo, manteniendo escrupulosamente estas reglas, nosotros hemos continuado a hacer inclusive tratamientos de alta complejidad, como toda la cardiología estructural, sobre todo la aórtica, que como ustedes saben es una patología que para el paciente en lista de espera puede traer riesgo de muerte improvisa, súbita. En cambio, no hemos internado pacientes con otras patologías como vicios congénitos, PFO, angina estable. Esto ha sido suspendido, pero hemos mantenido nuestra actividad estructural a un ritmo menor, pero constante durante los 2 meses. Y bueno, ya les voy a contar que desde hace ya una semana el ritmo de trabajo ha vuelto a la normalidad. Esto es lo que les decía antes. Es muy importante que antes de llegar a la sala de hemodinamia los pacientes vengan elegidos a través de un sistema de triage con la sospecha o la certeza del COVID o con la certeza de no estar infectados. Cuando un paciente tiene una duda, lo que nos ha recomendado nuestro colega infectivólogo es repetir el hisopado nasofaríngeo después de 72 horas. Un hisopado negativo que se repite después de 3 días y es negativo, excluye casi completamente la posibilidad de que el paciente esté infectado. En cambio, un primer hisopado negativo puede transformarse en positivo en las primeras 48 horas si el paciente ha tenido un contacto. Por eso es importante el aislamiento del paciente sospechoso durante 3 días. Estas son algunas estadísticas de lo que pasó en estos 2 meses en Verona. Hoy tenemos internado en el hospital COVID 61 pacientes en el servicio de enfermedades infectivas y de neumonología. Estos están en un piso normal. Y tenemos 40 pacientes todavía internados en terapia intensiva. O sea que hoy en los hospitales de Verona, que como les dije son 2, hay 101 pacientes internados con diagnóstico de COVID. Para darles una idea, hace 3 semanas atrás, en el pico de la enfermedad a fines de marzo, había 140 pacientes internados en el piso de enfermedades infecciosas y neumología y 75 pacientes en la terapia intensiva. O sea que como pueden ver, estamos a mucho menos de la mitad de lo que era el momento del pico. Para darles una idea del impacto, yo no les puedo dar datos de mortalidad, porque las variables que condicionan la mortalidad de esta patología son múltiples. Como les expliqué, los cardiólogos no tratan a los pacientes COVID y por esto no les puedo dar datos de mortalidad. Les puedo decir que desde el punto de vista cardiológico, de toda esta población, hemos internado en estos 2 meses más de 1000 pacientes COVID. Hemos visto 2 casos de miocarditis. Los 2 casos de miocarditis han sido tratados con tratamiento médico sin complicaciones hemodinámicas. Hemos necesitado poner en ECMO veno-venoso 2 pacientes
por obviamente problemas respiratorios, no por problemas hemodinámicos, y los 2 pacientes han sobrevivido. Y si bien es cierto que durante el mes del pico prácticamente no hemos tenido pacientes con infarto agudo, para darles una idea, nuestro servicio de cardiología hace más o menos de 10 a 15 infartos agudos por semana. En las semanas del pico de la enfermedad había 1 o 2. Hoy estamos nuevamente al ritmo regular y de todos estos 2 meses hemos tratado solamente un paciente con diagnóstico cierto de COVID. El resultado de 2 meses de organización, y yo les puedo asegurar que la situación de Verona es probablemente la mejor de todas las que he oído en Italia. Ningún paciente que pasó por la cardiología, por lo que nosotros podemos saber, se contagió en nuestro servicio. De un personal médico, administrativo, de enfermeros de mi servicio, que tiene más o menos 250 personas, se contagió un médico staff, un residente y 2 enfermeros al inicio de la epidemia, al inicio de marzo. Esas 4 personas ya han sido reintegradas al trabajo. O sea que dentro de todo son resultados, yo diría, ideales. Hemos tenido seguramente buena suerte, pero sobre todo creo que el modelo organizativo ha jugado un rol fundamental en haber podido mantener los servicios de emergencia sin que se contagie el personal y sin que se contagien otros pacientes. Y haber mantenido durante estos 2 meses también una actividad continuada de tratamientos de cardiología estructural en pacientes muy sintomáticos, con estenosis aórtica muy sintomática, que hemos llamado de casa, han hecho la TAVI y se han ido a su casa. Yo con esto terminaría las diapositivas para no aburrirlos y quedo disponible para lo que ustedes quieran discutir. Bueno, si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta, van a ser moderadas por el doctor Sabaté. Ya nos habían enviado previamente unas preguntas por escrito, pero si de los asistentes de ahorita tiene alguien alguna pregunta, pueden abrir el micrófono o a través del chat. Yo, si queréis, voy a ir comentando algunas cosas que me han parecido muy interesantes y que son un poco diferentes a lo que nos hemos tenido que hacer nosotros en mi hospital, ¿no? En Verona habéis dividido la ciudad en 2 hospitales, ¿no? Mientras que nosotros, el Clinic, ha sido un hospital de referencia para pacientes con COVID, y todos los hospitales han servido para COVID y para no COVID. Por tanto, no se ha podido hacer una división de la ciudad entre hospitales con o sin infección aparente de COVID, y hemos tenido que, digamos, dividir el hospital en zonas COVID y zonas no COVID. Durante los picos, la mayor parte del hospital ha sido COVID y se ha relegado a una parte muy pequeña zonas no COVID, ya sea para la cardiología convencional o para otras especialidades que no fueran, digamos, que no tuvieran que ver con la infección. Por tanto, yo creo que hay que pensar que probablemente no todas las ciudades podrán hacer lo que se ha hecho en Verona, que yo creo que ha sido la clave de que hayáis tenido tan buenos resultados a nivel de infecciones, incluso del personal. Esta es la primera pregunta que quería hacerte, Flavio, sobre si habéis hecho o habéis tenido posibilidad de haceros test a todo el personal que habéis trabajado con los pacientes, porque no ha sido el caso en mi hospital. Bueno, muy buena pregunta, Manel. Al inicio, obviamente, la disponibilidad de los hisopados era muy limitada. Incluso en los primeros días, el laboratorio de Verona no tenía los reactivos y durante la primera semana tuvimos que mandar los reactivos a la Universidad de Padova.
Desde el momento en el que empezamos a hacer nosotros las pruebas, empezamos a hacer todos los recorridos diferenciales que te comenté. Hoy, Verona es la región de Italia que ha hecho más hisopados. Inclusive, una vez hecho todos los pacientes sospechosos, todos los médicos del hospital nos han convocado para hacer el hisopado. Inclusive, yo que nunca tuve síntomas y me sentí siempre bien, bueno, también a mí me llamaron y lo hicimos. Ahora estamos en una fase extremadamente eficiente desde este punto de vista y hoy todos los pacientes que entran en el hospital no COVID, que vengan por traumatología, que vengan por endocrinología o que vengan por cualquier especialidad, hacen su hisopado. Y si se descubre el positivo asintomático, o se va a su casa si la internación no es urgente, o va a un servicio COVID. Yo creo que es muy importante lo que comentas y de cara a vosotros en México, no sé si tenéis la capacidad, pero hacer todo lo posible para poder hacer los test a todo el mundo, personal sobre todo, porque muchos son positivos, están asintomáticos y pueden ir infectando a las personas y también a los pacientes que entran por la puerta. Por ejemplo, como anécdota, en mi unidad de hemodinámica, 3 de los 5 hemodinamistas y 4 de las enfermeras han pasado el COVID positivo, han sido COVID positivos, han tenido que irse a casa a pasar la enfermedad durante 15 días. Y si esto ocurre, pues evidentemente todas las urgencias cardiológicas que pueda haber te puedes quedar sin equipo. Y por tanto, es importantísimo que si no lo podéis, que intentéis luchar por tener los reactivos para poder haceros las pruebas, todo el personal médico, de enfermería, auxiliares, residentes, fellows, todo lo que sea, y los pacientes que entran por la puerta. En cuanto al segundo comentario, Flavio, si no hay más preguntas, mira el chat, que creo que aquí hay un par de cuestiones. Sobre la telemedicina, nosotros nos hemos tenido que encargar, evidentemente, todas las consultas externas, pasarlas a hacer telemáticas. Y las personas, pues en vez de trabajar aquí, trabajar en casa, llamar a los pacientes telefónicamente. Supongo que también lo habéis hecho esto vosotros en Verona, ¿verdad? La cardiología fue el primer servicio que por idea nuestra y siempre, cardiólogos tenemos esta costumbre, ¿no?, de consultarnos. Es lo que estamos haciendo ahora desde Barcelona a Puebla, a Verona, de consultarnos y bueno, y fue la primera medida que tomamos, fue el primer servicio que cerró los consultorios externos, aparte porque es uno de los más concurridos. Yo creo que eso también en gran parte es la razón por la cual estamos todos sanos, los cardiólogos y los enfermeros, porque evitamos esa marea de personas que, como les dije, son casi 100 por día, que nos hubieran traído el virus adentro. Claro. Es muy importante. Mira, una de las preguntas de Norma Cerón va en relación a eso, de que no es posible hacer las pruebas o si se hacen tardan 3 días el resultado. Sí, es verdad que se tardan un par de días, pero yo creo que es importante luchar contra el gobierno para que os den las pruebas, porque es lo que realmente tienen que entender que sois vosotros los que estáis en primera línea. Somos todos los médicos y personal médico de enfermería, etcétera, que estamos en primera línea de batalla. Si enfermamos, enferma todo el mundo, ¿eh? O sea, que intentar luchar la dirección del hospital, si está aquí también escuchando esta charla, pues para obtener estas pruebas y que podáis haceros los test todo el personal, todo el personal del hospital. Preguntan si has tenido casos de miocarditis, Flavio, en tu hospital. Sí, bueno, dos casos, como les decía, sin consecuencias. No sé si vieron el caso que preparamos con el PCR de un colega de Tel Aviv que mostró, está en el PCR como PCR on call. Mostramos un caso de miocarditis fulminante, fatal. Nosotros hemos tenido 2 casos sin consecuencias hemodinámicas. El paciente, un paciente ya fue dado de alta con casi nada de signos electrocardiográficos, con una leve hipoquinesia difusa vista por el eco, con un permanente aumento de la troponina
pero sin una verdadera pérdida de función ventricular. Y bueno, con tratamiento esteroideo el paciente se fue a su casa. Y el otro es un paciente del cual voy a probar a mostrarles el electrocardiograma, porque es de 2 días atrás. Fíjense si logran verlo. Estos iPhones son terribles. La resolución no lo permite, al menos desde mi ordenador. No se logra ver. Es un paciente que viene con un ST, con T hiperagudas en anterior, con una fibrilación ventricular. Entonces vino acá intubado y obviamente las coronarias son sanas. El electrocardiograma es muy sugestivo de una isquemia aguda anterior. Y bueno, el paciente obviamente no pudiendo responder a una anamnesis porque ha sido asistido por el sistema de emergencia, viene intubado, viene considerado como potencialmente COVID. Entonces todo el equipo se viste, se protege, las coronarias son sanas, el paciente va a la unidad de terapia intensiva COVID, le hacemos el hisopado y el día después, porque el hisopado en nuestro hospital tarda entre 3 y 4 horas. Entonces supimos que es positivo, o sea, esto se presenta como si fuese una isquemia aguda anterior, coronarias sanas, y es una miocarditis. Es el segundo caso que hemos tenido. El paciente todavía está internado y no se ha recuperado perfectamente bien, sobre todo desde el punto de vista neurológico hasta ahora, pero hemodinámicamente no ha tenido problemas. Ana Arizpe pregunta si se le dieron antivirales a este paciente, además de esteroides. Bueno, mira, lo que yo le expliqué a Omar es que cuando me pidió que organizáramos este webinar, es que el tratamiento de los pacientes COVID no está establecido por los cardiólogos. O sea, nosotros cardiólogos no curamos ningún COVID. Nosotros ponemos marcapasos, hacemos angioplastia, hacemos coronariografía, cambiamos válvulas aórticas y usamos tratamiento cardiológico. Heparina, inhibidores de la ECA, beta bloqueante. Pero no usamos antivirales y no manejamos el tratamiento inmunosupresivo. Yo te puedo decir, porque hablo con mis colegas anestesistas, que sí usan tratamientos antivirales, usan altas dosis de heparina, porque en la fase aguda hay una gran tendencia a la hipercoagulabilidad, y usan libremente, diría también con generosidad, corticosteroides. Pero te repito, no es el cardiólogo el que establece el tratamiento de los pacientes COVID. Aquí preguntan también si tenéis experiencia con plasma de paciente convaleciente y también si el dióxido de cloro. Pero claro, me imagino que lo mismo, ¿no? Que no depende de ti, ¿no? No, nosotros no. Lo que te puedo decir que el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes ha sido aprobado por el Comité de Ética de nuestro hospital, que es un hospital universitario, y el Hospital de Padova, que es la otra universidad de la región, y en los dos hospitales estamos haciendo un estudio randomizado con el plasma de pacientes convalecientes. Pero no es parte de la clínica de rutina, está insertado en el contexto de una investigación clínica. Yo creo que también hay un mensaje que es que los protocolos de tratamiento antiviral o infeccioso cambian de día a día, porque como sabéis no existe una evidencia clara de nada y entonces pues hay mucho ensayo-error y lo que es válido hoy mañana no lo es y pasado mañana lo vuelve a ser. Esto nos ha ocurrido, como tú dices, ellos van cambiando el protocolo, pero es que te cambian el tratamiento de un día para otro 33 veces, o sea que depende un poco de la evolución del paciente y del criterio que en ese momento pues piensen que sea el mejor, pero con mucho empirismo y poca evidencia. Mira, aquí hay una pregunta que es un poco más de logística, que es dicen que si para evitar la sobrecarga de pacientes en urgencias con COVID, decían o propone a Puebla de hacer la prueba en casa y de aislarlos con un kit de artículos básicos y posibilidad de oxímetro y de algún manual de signos de alarma. No sé si habéis tenido alguna experiencia allí en Verona. Yo lo que sí que diría que más que eso, lo que hemos tenido nosotros experiencia, probablemente también vosotros en Verona, son los hoteles medicalizados.
hemos transformado un montón de hoteles al lado de cada hospital grande y los hemos medicalizado, de manera que los pacientes positivos menos graves iban al hotel, ahí se visitaban con un médico que pasaba a visitar y estaban ahí aislados en una habitación con su televisión, su baño, y en caso de empeoramiento se volvían al hospital. Pero sí que utilizamos el hotel más que ese tipo de posibilidad. No sé en Verona qué experiencia tenéis. Esto es muy importante, es un dato muy importante que sepan que hay que tratar de internar el menor número de pacientes posibles, porque eso obviamente satura la capacidad asistencial de los hospitales. Los pacientes positivos que no tienen problemas respiratorios importantes se los manda a casa. Hay gente que puede aislarse en su casa porque tiene la fortuna de vivir en casas grandes, propio baño y su habitación. Y a estos pacientes se le daba un lector de saturación y se los contacta telefónicamente para saber cómo están y se les da el tratamiento y están en casa. Este es el nivel de pacientes ideales y menos complejos. Hemos hecho, como tú dices, en Barcelona, algunos hospitales donde gente que no se puede aislar en su propia casa, porque es una casa pequeña, porque tiene muchos niños, se les ha dado en el mismo modelo que tú dices, una habitación en un hotel y siempre llamado telefónico y asistencia, obviamente, en caso de empeoramiento. Y una cosa muy importante que no hemos logrado hacer en Verona, pero que han hecho, por ejemplo, en otras regiones de Italia, como en Emilia-Romagna, y te digo porque he tenido colegas médicos que han estado en casa, se les iban a hacer los hisopados en casa. Eso es algo que nosotros no logramos hacer en Verona, porque los hemos concentrado en los hospitales, pero también ha resultado muy eficaz. El mensaje fundamental es tratar de internar el menor número de pacientes posible, porque los hospitales se saturan. Muy bien, no, estamos de acuerdo. Lo del hotel hospital es importante, que lo tengáis en cuenta y si podéis, si tuvierais al lado de vuestro hospital un hotel, yo creo que es clave que lo podáis acomodar para estos pacientes que no puedan aislarse. Un mensaje importante, yo creo que lo has comentado, es uno, dividir el equipo, en este caso de hemodinámica, ¿no?, en equipos y que no interactúen entre sí para evitar que no se contagien unos a los otros, o sea, si se contagia que sea solo un equipo y que no interfieran con la asistencia del otro equipo. Y una pregunta, ¿qué hacéis cuando llega un infarto? Porque evidentemente a este paciente no lo podéis esperar 72 horas a que dé el resultado del test. Evidentemente lo tenéis que tratar como si fuera un COVID, ¿no? Bueno, cuando haces un cateterismo me refiero, ¿no? No necesariamente. Lo que se hace es una especie de un triage, tratando de ser muy, muy precisos. Estamos hablando del paciente que viene de su casa, o sea, que no está internado en otro hospital, viene de su casa, que puede hablar. Y las preguntas son fundamentalmente, ¿se ha respetado el aislamiento durante este periodo, que ya lleva casi 2 meses? Si el paciente ha respetado el aislamiento, si no ha tenido contactos con familiares o amigos que hayan tenido fiebre o síntomas, si él es asintomático, no ha tenido temperatura, o sea, es muy probable que el paciente o no sea COVID o si lo es un positivo sano. En esos casos, el paciente va a la sala de hemodinamia como un caso normal y el personal se viste con las precauciones habituales, no con la máscara FFP2, no con todo el equipamiento, digamos, de COVID, sino con tu chaqueta de plomo, tu delantal estéril, con 2 guantes, con todo, pero no con la vestición COVID. Porque el paciente con máscara y el médico con máscara y manteniendo la distancia desde el acceso radial a donde el paciente respira, que respira solo, generalmente en un asintomático, aunque sea positivo, o uno que es sano, la posibilidad de contagio es muy baja. Lo que sí, el paciente hace su primer hisopado y si es negativo, todo bien,
Si es positivo, bueno, ¿qué sucede? Que el paciente va a un área COVID y que todos los que han estado en contacto con el paciente se hacen el hisopado y hasta que tienen el resultado están en su casa. O sea, es distinto. Si el paciente cuando viene te refiere que ha tenido fiebre, que ha tenido tos, aunque sea normal resfrío, entonces ahí sí entra en acción toda la vestición, FFP2 y todo el sistema. Pero hemos tratado muchos pacientes sobre la base simplemente de la anamnesis. Sí, lo que es verdad que en un infarto agudo de miocardio, un STEMI, elevación del ST, es difícil a veces de tener claro eso a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, pero bueno, si se puede discernir un poco ¿no? Con eso, pues puede ayudar, ¿eh? Mira, aquí una pregunta en relación a cómo tratar pacientes con una tromboembolia pulmonar y también en caso de crisis hipertensiva. ¿Qué utilizasteis en Verona si tenéis algún paciente con tromboembolia pulmonar? Y las crisis hipertensivas, ¿qué fármacos utilizaste? Si hay alguno en concreto o alguno que no utilizarías. No te podría decir. No hemos tenido... Nosotros para las crisis hipertensivas hemos siempre utilizado o el nitroprusiato o la nitroglicerina. Y en estos meses no recuerdo haber tenido particulares dificultades de este punto de vista. ¿Cómo no hemos tenido tromboembolía pulmonar masiva? Tampoco tengo experiencia, pero os puedo contar, si queréis, parte del documento que el martes, ¿no?, comentaremos de la Sociedad Europea de Cardiología a este respecto. En principio, la hipertensión, en general, no hay ningún estudio ni a favor ni en contra de la típica controversia de los inhibidores del enzima conversor de la angiotensina o de los ARA2, y por tanto, si lo tomaban, lo tienen que seguir tomando y no hay que eliminarlos del tratamiento habitual de estos pacientes. Es verdad que el ser hipertenso puede conferir un poco más de riesgo con los pacientes COVID, pero esto los estudios que se han hecho en China al respecto, por lo visto, no se ha corregido no por la edad y que por tanto los mayores tienen más riesgo de hipertensión y por tanto no queda claro de realmente si estos pacientes pueden ser más propensos a tener infección o no. Lo que está claro, las recomendaciones a día de hoy, que pueden cambiar mañana, pero a día de hoy son estas, es de no suspender los tratamientos antihipertensivos que estén tomando y por tanto se pueden dar inhibidores del enzima conversor de la angiotensina, ¿de acuerdo? Por tanto, si es necesario, de mantenerlo. Y en relación a la tromboembolia pulmonar, pues no hay ninguna, hay que dar lo que se está dando habitualmente. Si hay criterio por inestabilidad hemodinámica crítica, pues se hace fibrinolisis como se hace en los criterios habituales, y si no, dar heparina con los tratamientos habituales del tratamiento de la heparina. A tener en cuenta en general que los anticoagulantes de acción directa pueden tener alguna interacción con los retrovirales y que por tanto ahí en algún caso que pensaras dar a un anticoagulante de acción directa, pues tener en cuenta eso, que están tomando retrovirales, ritonavir, lopinavir, puede haber alguna interacción. Pero en general con la heparina, que sería el tratamiento de la tromboembolia pulmonar, evidentemente sin ningún problema y hay que darlo. Y la otra pregunta de Vivian es sobre cuándo decidir realizar un cateterismo en pacientes con COVID. Pues evidentemente, como ha comentado Flavio, a ver qué hacéis en vuestro hospital, pero es intentar en un infarto con elevación de ST hacerlo, evidentemente, porque es una urgencia. Si no se puede hacer el cateterismo en menos de 120 minutos, las recomendaciones actuales es de hacer fibrinolisis, pero si no, hay que hacer cateterismo. En un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, habría que hacerlo si es de alto riesgo, pero como se puede esperar 24 48 horas, pues se puede esperar a tener el resultado del test. Y si no, si es selectivo o de un síndrome coronario crónico, pues esperar el resultado del test. No sé, Flavio, ¿cómo lo pensáis, cómo lo hacéis en vuestro hospital? Totalmente de acuerdo. Agregaría
una variable que nos ha sucedido. Paciente que está internado en una geriatría o en una neumología y que es COVID positivo y que ha tenido un dolor de pecho con troponina. Y bueno, sinceramente, cuando nos piden hacer ese estudio coronariográfico, somos, distintamente a lo que es nuestra costumbre, somos conservadores. Le decimos, bueno, doble antiagregación, un poco de heparina, beta bloqueante y esperar. O sea, si no hay recidivas isquémicas, esperar a que se negativice su problema COVID, que se vaya a su casa y lo vamos a llamar para hacer una coronariografía electiva. Esa es la diferencia. Claro, si el paciente sigue teniendo dolor de pecho y hace ST infradenivelado y se pone hipotenso, bueno, ahí activamos el sistema de emergencia con toda la protección del caso. Pero si no, en estos casos hemos mandado adelante con tratamiento médico buscando la estabilización clínica. Sí, sí, efectivamente esto es un buen consejo, ¿eh? Hay que ser más conservadores de lo que se es habitualmente y sobre todo hay que tener en cuenta que a veces el propio COVID te hace subir las troponinas y que entonces, evidentemente, pacientes que se fatigan, que tienen molestias, que pueden ser por la infección COVID y que encima tienen un poco de troponinas, puede ser una falsa impresión de un síndrome coronario agudo y entonces pues hay que ser conservador y estar seguros de que el tratamiento médico no lo estabiliza y de no someter a un riesgo para el propio paciente o para el resto del personal, pues haciendo un cateterismo no indicado. Pregunta Lorena sobre el esquema de analgesia de los pacientes con infarto y COVID. ¿Algún consejo, Flavio, en este sentido? Nosotros usamos siempre lo mismo, usamos siempre fentanilo, 1 miligramo de fentanilo en cualquier paciente que entre en sala de hemodinamia, que entre con infarto, sin infarto, generalmente eso es el régimen. Sí, sí, en principio no hay ninguna pauta diferente a lo que es habitualmente, a lo que habitualmente hacemos. Que yo sepa, no. Siguen preguntando si los pacientes COVID con hipertensos dice que con el COVID se descontrolan más. Yo no tengo esa experiencia, pero vamos, no sé, Flavio, si tú tienes alguna experiencia en este sentido. No, puede tener que ver con lo que tú decías, que un poco por la información que vino de China, se demonizó un poco todo el sistema renino-angiotensina y claro, si tú le suspendes el tratamiento, el paciente se va a poner hipertenso y como bien dijiste, no hay evidencias que avalen este tipo de conducta. O sea, el que está tomando su inhibidor se lo sigue tomando, ¿no? Puede ser por eso que hayan tenido experiencia, pero no en nuestro caso. Nosotros nunca hemos suspendido los inhibidores del sistema renino-angiotensina. Luis Álvarez, un saludo, por cierto. Pregunta qué hay que hacer un paciente con shock cardiogénico. Shock cardiogénico y COVID. Pues hacer lo que se pueda, ¿no? Claro. Yo creo que de ahí depende. Si estamos hablando de un muchacho de 40, 50 años, bueno, y se pone en ECMO si hace falta. Lo importante es que si es COVID, no por tratar de salvar a una persona te tienes que enfermar todo tu equipo. Ese es el mensaje. Decidimos que lo vamos a poner en ECMO, que lo vamos a intubar, que le vamos a hacer de todo, bien, pero primero hay que prepararse y después el paciente va a una terapia intensiva COVID. Eso es lo que haría no, efectivamente. en la cotidianidad, pero con las precauciones de proteger al equipo médico y de enfermeros. Intentar evitar la futilidad porque es una futilidad llena de riesgo en este caso. Entonces estoy de acuerdo que 40 años y tal, bien, pero paros cardíacos de más de 30 minutos reanimados y que te llegan, no sabes muy bien desde el punto de vista neurológico, que parece que sea COVID, tampoco hay que hacer heroicidades que pueden condicionar peor un pronóstico malo para el resto del personal y del hospital, etcétera. O sea que es importante ser más refinado, digamos, en la indicación de las terapias extremas tipo asistencias ventriculares, ECMOs, etcétera. Omar, ¿algún comentario? Sí, se tiene mucha duda en México porque definitivamente
pues, como saben, somos una población con altos índices de obesidad. Somos el segundo país y el primero en niños, pero segundo en adultos con obesidad y obviamente con una incidencia altísima de hipertensión. La desinformación que ha existido y que se filtró al público en general, que se está filtrando todo el tiempo y muchos preguntan, ¿tengo que suspender mi medicamento? Yo creo que todos los que somos cardiólogos aquí, todos los días nos están preguntando, ¿lo suspendo o hago algún cambio a mi ARA o a mi ECA? Que la respuesta siempre es la misma, no hay evidencia, continúen, ya han salido recomendaciones de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Pero sí es cierto, porque a mí me ha tocado que me hablan, me piden interconsulta. La semana pasada un neumólogo con un paciente con COVID, con la típica tomografía de COVID, con imagen de vidrio despolido, y que solicitan interconsulta porque el paciente está con 200, 100 de TA, que mucho también siempre es trabajar en equipo y ver si esa hipertensión de secundaria también al mismo proceso, o si hay que tratarla o no. Pero de ahí surgen muchas preguntas porque también me lo han hecho. O sea, ya sabemos que el nitrocruciato, por ejemplo, después de 24 horas de infusión puede aumentar los shunts intrapulmonares, o mejor doy nitroglicerina. Eso es una de las preguntas que siempre quedan y que yo creo que nadie tenemos la respuesta que hacer. Y la otra situación que veo que tienen dos pacientes que tuvieron miocarditis, precisamente también ya me confronté yo en un paciente con miocarditis. La pregunta que les haría, ¿cómo hicieron el diagnóstico? Porque primero, bueno, en mi ciudad, en Puebla, tenemos un problema que, aunque hay resonadores, no existe el software para poder hacer estudios, para poder hacer gadolinio, estudios con gadolinio, poder descartar la miocarditis. Entonces no tenemos muchas opciones. A veces hace el cateterismo coronarias normales y uno como hemodinamista empieza a pensar desde los algoritmos del MINOCA y empiezas a buscar, pero no tenemos todo el arsenal, porque precisamente empezamos a sopesar qué hacemos, si lo voy a meter o intento meterlo a un resonador, el traslado, el contaminar a todos, y de qué manera puedo hacer un diagnóstico preciso. Pensar en una biopsia endomiocárdica es bastante invasivo, digo, no, tampoco está indicado. Entonces, en su caso, doctor Relchini, ¿cómo llegaron al diagnóstico de este tipo? ¿O fue únicamente clínicamente las alteraciones del electro o únicamente sin ir más allá? ¿O sí hicieron estudios de imagen? No, fundamentalmente el diagnóstico es clínico. Hay algunas alteraciones del electrocardiograma que a veces pueden ser muy similares a las de tipo isquémico, con sobradesnivelamiento del ST o con ondas T hiperagudas. Después, el dato fundamental es la elevación permanente y, digamos, en plató de los niveles de troponina. O sea, no es una curva enzimática isquémica. Se alza y quedan elevados por 3, 4, 5, 7 días. Y después empiezan a bajar. El ecocardiograma puede mostrarte una disminución global de la función o nada. Y yo no metería a un paciente que está andando hemodinámicamente bien en un resonador. Más bien esperemos que no sea más contagioso y en el resonador lo puedes poner un mes después y el diagnóstico te lo va a dar lo mismo, sin que sea en fase aguda. No haría una biopsia a un paciente en fase aguda, a menos que no sea de nuevo un paciente muy joven, que está andando muy mal, que necesita de soporte ventricular o de cosas así. Entonces, bueno, la biopsia te puede dar una indicación a un aumento de un tratamiento hiperagresivo que de otra manera no harías. Pero bueno, estamos hablando de casos extraordinariamente raros. Lo que te dije, en los dos casos que hemos tenido, el diagnóstico lo hemos sospechado clínicamente y todavía no hemos hecho la resonancia porque el paciente, uno se acaba de ir y hará su resonancia dentro de 15 días y el otro está todavía internado. Sí, estoy de acuerdo. La biopsia, desde luego, no está indicada y no recomienda tampoco la Sociedad Europea de Cardiología en este documento. Y básicamente hay que tener en cuenta, como dice Flavio, la clínica, Insuficiencia cardíaca, un paciente que entra en fallo cardíaco, tiene alteraciones del electro, tiene troponinas elevadas, el BNP elevado, coronarias normales y disfunción ventricular, hay que pensar, cuando no lo tenía previamente, pues hay que pensar que es una miocarditis como en cualquier otro paciente antes de la era COVID. Entonces hay que tratar la insuficiencia cardíaca, intentar que no se descompense más de la cuenta y a ver si no tenemos que entrar en trasplante urgente, ¿no? Pero vamos, hay que intentar eso, es un diagnóstico básicamente clínico.
Dice también Luis, ¿cuándo será el momento de volver a hacer pacientes electivos? Bueno, no sé, en Italia lo estáis planteando ya, en España aún no, ¿eh? Mira, depende mucho de cuánto te ha golpeado el problema, porque hablando cotidianamente con colegas que están en Milán, en Brescia, en algunos lugares donde el problema ha sido muy grande, ni se habla de ser pacientes electivos, porque el servicio todavía es un servicio que está infectado, tienes personal en tu que está en casa porque está enfermo y porque es una cardiología COVID. En una cardiología COVID, obviamente no vas a hacer entrar un paciente sano de casa para hacer una válvula o un PFO, o cerrar una aurícula. Cuando en una situación como la nuestra, en la que en realidad la cardiología no ha tenido consecuencias graves, nosotros estamos haciendo pacientes electivos. O sea que depende de cuánto te ha golpeado. Es más, no es el paciente que viene a hacer un procedimiento, una aorta, una orejuela. Yo creo que el verdadero problema está en el consultorio externo. Pues ahí no es uno, ahí son 20, 50, 100 por 10. O sea, yo no estoy preocupado por hacer entrar 2 o 3 pacientes para hacer 2 TAVI a la semana. Eso está bien, es seguro. El paciente viene, hace su radiografía de tórax, hace su hisopado, es todo negativo, pone su válvula, 2 días después se fue a su casa. El problema son los pacientes que vienen al consultorio externo. Ahí tengo más miedo que no en hacer tratamientos invasivos con pacientes que están bien, desde el punto de vista infeccioso. Yo creo que haremos telemedicina durante una temporada y solo los que a nivel telefónico a distancia veamos que se descompensan, los llamaremos para hacerse las pruebas. Yo creo que habrá que todavía esperar al menos 1 o 2 meses a que estos pueda estar, las visitas médicas sean normales, ¿eh? En cualquier caso, tendríamos que cambiar la consulta externa, poner más espacio entre las sillas de la sala de espera. Es decir, habrá que cambiar un poco todo, ¿eh? La manera de relacionarnos en general y, evidentemente, en particular dentro del hospital. ¿Algún comentario más, Omar? ¿Alguna cuestión? Bueno, el otro comentario, ya sabemos, por ejemplo, todos los pacientes que tenemos en México, que son principalmente diabéticos, hipertensos, obesos, suelen tener ya disfunción de la microcirculación. Ya también sabemos que normalmente una miocarditis con este tipo de antecedentes y cuál es el mecanismo fisiopatológico. Y estamos conociendo apenas cómo se produce todo en el COVID, porque han salido por ahí publicaciones de Takotsubo con COVID, miocarditis con COVID, que han salido en el European Heart Journal y en otros, y ya se empieza a dilucidar. No sé cuál sea su opinión de dentro de toda la fisiopatología, qué tanto sopesa, si es el mismo mecanismo como el que ya se está bien estudiado, de pacientes que ya tengan disfunción de la microcirculación y que les agregas una infección, viene una respuesta inflamatoria como cualquier miocarditis, sobre todo las linfocíticas, y se produce el daño miocárdico intrínseco. O si estamos ante algo diferente, completamente diferente, que no es la misma respuesta que se tiene a otros virus. No sé cuál sea su opinión dentro de lo que hay. No, mira, son preguntas que no me he puesto. Cuando te llega el problema son 40, 50 pacientes COVID por día, que no sabe dónde meterlo, que el personal está terrorizado de enfermarse, desde el camillero a la enfermera, a los médicos. Ese es el verdadero problema. Disquisiciones sobre si es una miocarditis linfocítica, el microcircuito, eso no me interesa. Realmente no tiene importancia. Tienes que mantener tu servicio limpio, tienes que estar en condiciones de ofrecer una angioplastia primaria a un paciente que viene con una DA proximal tapada. No creo que la opción mejor sea hacer la trombolisis como por ahí se anda diciendo, a menos que no tengas alternativa, o porque vives en un país donde no se hace la angioplastia primaria, o porque tu equipo de hemodinamia está frito y están todos en casa, o porque el retraso previsto es mayor a 2 horas. Y si no, lo que tenemos que hacer los cardiólogos es mantener un servicio que dé una garantía de eficacia y de seguridad
para poner marcapasos al que viene en bloqueo completo y para poner un stent al que viene con un ST elevado. Microcírculo para otra época, ¿eh? En este momento no es el problema. Yo creo que probablemente la inflamación tenga que ver en todo en general, ¿no? Esta respuesta hiperinflamatoria de la segunda fase de la infección tiene que ver con muchos de los síntomas que ocurren en general, ¿no? Y en particular, pues seguro que en la miocarditis o pues seguro que puede tener que ver en este sentido con eso, ¿eh? De todas maneras, hay que tener en cuenta que la miocarditis es de las enfermedades, de las, digamos, afectaciones menos frecuentes dentro de lo que es la enfermedad COVID, ¿eh? Que la afectación, como pregunta Ana Arizpe en relación a si hay otros tejidos, pues evidentemente los receptores de AC2 están en los pulmones, los tejidos vasculares, en otro tipo de... Entonces se puede afectar tejido digestivo, etcétera, puede afectar otros tipos de órganos aparte del corazón, ¿eh? O sea que sí, como Ana, la respuesta es sí, hay otros tejidos donde hay estos receptores que atraen o donde el virus se puede enganchar y por eso hay síntomas a nivel general en otras partes del organismo. Norma se despide. Igualmente, Norma, un abrazo. Creo No que sé ya no hay si hay más. alguna pregunta más que tenemos, Omar, ahora. Pues únicamente las conclusiones, doctor, si quiere dar las conclusiones y así cumplimos también el horario que estaba establecido de 1 hora de transmisión. A ver, yo creo que la información de Flavio desde primera línea ha sido clave. Él ha dado su experiencia en su hospital de cómo han dividido la ciudad en 2 hospitales, uno para tratar a los pacientes COVID, otro para los pacientes sin COVID. Incluso dentro del propio hospital, cómo han dividido las áreas en zonas COVID, zonas no COVID y cómo ellos mismos han aprendido a identificar o al menos a seleccionar los pacientes cuando llegan a la sala de hemodinámica para protegerse en mayor o menor medida en función un poco de la anamnesis y de la sospecha previa de si tenían infección o no infección. Yo creo que el mensaje es uno es que hay que prepararse. En cada hospital, en cada ciudad, en cada país puede ser diferente. No hay una respuesta homogénea. No se puede decir que hay que seguir lo que el doctor Rivicini ha hecho en su hospital o lo que el doctor Sabate ha hecho en el suyo o lo que ha hecho el doctor Pepito de los Palotes en otro hospital, porque en cada situación, en cada ciudad puede ser diferente, pero hay que buscar la manera de organizarse para poder, digamos, sobrellevar ese incremento de pacientes que tendremos en las unidades de cuidados intensivos con esta infección y que, por tanto, seguro que necesitaremos zonas COVID y zonas no COVID, que llegará un momento en que las zonas COVID nos van a comer casi todo el hospital, pero luego poco a poco esto se irá mejorando. Hay que plantearse hacer hoteles, hospitales para pacientes menos graves y hay que intentar distribuir a las personas, hacer test masivos a todo el personal para, 1, evitar que infecten y 2, evitar que se infecten ellos mismos y a los compañeros para poder seguir haciendo la actividad más o menos normal en todo el hospital y dar servicio para los COVID y para los no COVID. Evitar los tratamientos electivos, por supuesto, olvidarse del tratamiento electivo durante una temporada, hacer solo las urgencias y los pacientes que lo requieran para poder hacerlo con más garantías y evitar la masificación del hospital con pacientes no urgentes que pueden condicionar infecciones al personal y al resto de pacientes que estén ahí por otros motivos. Y luego, pues, pensar en que todo esto se supera, que seremos capaces de superarlo y es cuestión de pasar estos 2 meses confinados y de intentar poco a poco, pues, aguantar ahí para poder llegar al final de esa epidemia que la conseguiremos pasar. No sé si, Flavio, quieres comentar algo más como conclusión. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo quisiera concluir deseándoles que tengan buena suerte. La suerte es algo que no podemos controlar, es un deseo.
lo que pueden controlar es la organización. Eso es lo único que se puede hacer. Y bueno, y espero que estas pocas palabras, estas experiencias puedan servir para limitar los daños que obviamente todos tenemos, pero que pueden ser en mayor o menor medida también en parte controlados con una buena organización sanitaria. Muy bien, pues perfecto. Muchas gracias, Flavio, por tu contribución a esta charla, y seguro que tu experiencia ha sido de utilidad para los compañeros de Puebla y del resto de México. Un abrazo fuerte. Gracias. De Barcelona hacia Verona y hacia el resto hacia México. Muchas gracias a los dos por su tiempo y por sus aportaciones, que son muy valiosas. Y pues, muchísimas gracias a todos los que asistieron.